Recientemente el canal de Sprout sacó un video muy bueno en donde explica las etapas del genocidio. Y como sabemos, han existido genocidios a través de toda la historia, es decir, asesinatos en masa. Y es como una fórmula. Y ellos proponen un documento por el doctor Gregory Stanton en donde habla de las etapas del genocidio. Y él dice, las etapas del genocidio son una fórmula para cómo una sociedad puede entrar en el genocidio. En otras palabras, si fuésemos a planear de forma intencional en cómo lograr que nuestra sociedad como una masa colectiva se involucre a estar de acuerdo, tolerar, aceptar y hasta promover el genocidio, este es el plan. El genocidio no se puede comprometerse con un solo individuo o por un pequeño grupo, dice él, sino que más bien toma cooperación a escala, en una gran cantidad y un número de personas a un nivel estatal. Entonces, las etapas del genocidio son las siguientes. Número uno, clasificación. En la clasificación él dice, si las sociedades son demasiado segregadas o divididas, entonces es más probable que tengan un genocidio. En otras palabras, hay que dividir o segregar a la sociedad en segmentos, en diferentes ideas, ideologías podría decirse, para que las sociedades lleguen al punto de volverse genocidas. La mejor forma de prevenir el genocidio en la edad más temprana es desarrollar oportunidades en una sociedad para que las personas vivan y trabajen juntas, aceptando sus distintas etnias, religión, opiniones, etc. Entonces, la primera etapa es la clasificación. Se clasifica la sociedad basado en distintas ramas, segregada. Número 2, simbolización. Él dice que la simbolización, por ejemplo, en el holocausto nazi, se etiquetaba a los judíos con la estrella o a los gitanos. Y de esta manera se les añade o caracteriza por un color, una forma de vestir, una forma de expresarse, a lo mejor una bandera, una identidad. Se simbolizan. La simbolización conlleva a la deshumanización. Y cuando combinamos esos símbolos con odio, los símbolos entonces pueden forzarse con una disposición a enfocarse a grupos minoritarios. Por ejemplo, la estrella amarilla para los judíos bajo el gobierno nazi, la bufanda azul para los en Camboya, etcétera. Entonces es simbolización, se simboliza, se tilda, se le da una definición a alguien o a un grupo en particular. Tercero, discriminación. Es decir, una élite, un grupo dominante utiliza la ley, las costumbres y el poder político para negarle los derechos a otros grupos. El menos favorecido, el más impotente, el grupo más débil, no, se le niegan los derechos civiles como ciudadanos. De nuevo, esto incluye ejemplos de la Alemania nazi. Los individuos deberían tener el derecho de demandar al Estado, a las corporaciones y a otros individuos si sus derechos son violados. Pero cuando son discriminados, ya sea por su estatus, ya sea, por ejemplo, no nacido o sí nacido, negro o blanco, judío o alemán, entonces se le niegan esos derechos. Cuarto, sigue la deshumanización, es decir, si son menos humanos o se catalogan como monstruos. Si se catalogan como monstruos o menos humanos, es decir, más humanos o menos humanos, entonces son deshumanizados. Nos dice este artículo que la deshumanización es cuando un grupo trata a otro grupo como ciudadanos de segunda clase. Miembros perseguidos son comparados con animales, parásitos, insectos o enfermedades. Cuando un grupo de personas se piensa que es menos que humano,
es más fácil que sean controlados y asesinados por otro grupo. De esta manera las víctimas parecen como villanos. De esta manera la deshumanización entonces conlleva a la quinta etapa del genocidio, la organización. El genocidio siempre es organizado, típicamente por el Estado, aunque a veces de forma informal por grupos terroristas. Por ejemplo, Planned Parenthood es organizado, sistematizado y financiado. Número 6. La polarización. Grupos de odio expanden propaganda que refuerza el prejuicio y el odio, se polarizan. Por ejemplo, en los debates acerca de los derechos reproductivos y el aborto no se tiene en cuenta al no nacido, es decir, es polarizado. Número 7. Preparación. A menudo se utilizan eufemismos para cubrir sus intenciones, tales como refiriéndose a limpieza de las etnias, o purificación, o contraterrorismo, o expresiones como si no los matamos, nos matarán a nosotros. Si no impedimos que nazcan, luego no tendremos recursos. Se prepara entonces la mentalidad. Número 8. Persecución. Hay actos de genocidio porque intencionalmente destruyen parte de un grupo. Se persigue a los judíos, se persigue a los gitanos, se persigue a los homosexuales como en la URSS y en otras partes del mundo, se persigue a los esclavos, se persigue a las mujeres y niños. Y tú mencionas ¿qué grupo es perseguido más hoy en día en el planeta? Y número 9, exterminación. La exterminación comienza y rápidamente se convierte en asesinato en masa, lo cual legalmente se llama genocidio. Es la exterminación de los asesinos porque no creen que sus víctimas son completamente humanos. Es decir, se extermina a un grupo en particular siempre y cuando se mentalice la creencia y se racionalice de que son menos que humanos. Por ejemplo, cuando los espías iban a mirar la tierra prometida, vieron que eran gigantes, se asustaron. En otras palabras, eran distintos o otra categoría que no son humanos. De la misma forma, en muchos holocaustos en la historia, se ha catalogado menos que humanos, de nuevo, el mismo ejemplo a los judíos o la esclavitud de las personas de color como menos que humanos. Eso justifica la exterminación y a esta etapa solo rápida y una rápida intervención puede detener el genocidio. Y número 10, la negación. Uno de los indicadores más seguros de las continuas masacres genocidas, la negación. La mejor respuesta es la negación al castigo por un tribunal internacional, es decir, se niega que está sucediendo, se niega que se exterminan personas humanas y que sean catalogadas como menos que humanas. Entonces, en resumen, para lograr un genocidio a nivel mundial se necesita clasificar un grupo de personas, simbolizarlos, darles un título, una categoría, un apodo. 3. Discriminarlos. Número 4. Deshumanizarlos. Creo que esa es la clave de todo. Si se deshumaniza, es fácil justificar el asesinato en masa. 5. Organización. Se necesita un plan estratégico bien organizado. Número 6. Polarización. La propaganda, la división. Número 7. Preparación por medio de eufemismos. Se logra llegar a esa realidad. Número 9. Activamente persecución. Número 10. Exterminación. Quienes lo hagan, quienes obedezcan las órdenes. De nuevo, en los acuerdos de Nuremberg en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, los soldados nazis decían, solo obedecíamos órdenes. Y número 10, la negación. Se niega que se están destruyendo seres humanos. Esas son entonces las etapas
del genocidio. El genocidio, un proyecto educativo por el Dr. Gregory H. Stanton. Visita los videos de Sprouts, descárgalos, los puedes usar, ellos los regalan gratuitamente como para ser utilizados educativamente, y comparte, comenta y suscríbete. Chao.